Ok. Bueno, aquí vamos a iniciar la segunda parte del estudio del libro de Romanos. En la primera parte vimos la introducción y llegamos hasta el versículo 7 del primer capítulo. Ahorita vamos a continuar desde el versículo 8 hasta el versículo 25. Y el tema, digamos que desde este versículo hasta el capítulo 2, versículo 17, habla del juicio hacia los gentiles. Luego comienza el juicio hacia los judíos, como que el Señor haciéndonos ver que todos estamos en condenación y que todos necesitamos pues de nuestro Mesías Yeshua para poder ser salvos y poder formar parte del Israel espiritual, ¿no? Entonces todos estamos en la misma condición. Vamos entonces a hablar del juicio a los gentiles hoy, o una parte del juicio a los gentiles, ¿no? Y como un pequeño preámbulo, vamos a recordarnos que recientemente que estuvimos en el estudio del fruto del Espíritu de Santidad, vimos que uno de los atributos del fruto es la fe o la fidelidad, y que esa fidelidad, como dice aquí en Efesios 2:8, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de ustedes, sino que es un don de Dios. Entonces la fe no es algo que provenga de nosotros, no es algo que sea un mérito nuestro, sino que es algo que es un don que Dios nos los ha otorgado. Es decir, nos ha otorgado al Mesías Yeshua la representación carnal, física de la fe. Comenzamos con el versículo 8, que dice así: primeramente doy gracias a mi Dios por Yeshua HaMashiach. Sabemos que Yeshua es lo que nos conecta con Dios, con el Padre, acerca de todos vosotros, de que vuestra fe es predicada. Y por eso coloqué el versículo de Gálatas, porque pareciera ahí que vuestra fe es algo que, bueno, pues cada uno de nosotros tiene su fe y eso es como un mérito personal, y vimos en el versículo anterior de que eso es un don de Dios que Él nos ha otorgado. Por lo tanto, vuestra fe se refiere, o sea, ¿cuál es mi fe? Yeshua HaMashiach. Entonces nuestra fe es nuestro Señor Yeshua HaMashiach. Podríamos leer de la siguiente manera: primeramente doy gracias a mi Dios por Yeshua HaMashiach, acerca a todos ustedes, de que Él es predicado. ¿Quién es Él? Yeshua HaMashiach, nuestra fe. Continúo y dice: en todo el mundo. ¿Y por qué resalto en todo el mundo? Yeshua HaMashiach es predicado en todo el mundo. Esa palabra mundo en griego, como está escrito en ese versículo, es cosmos. Cosmos. Y quiero hablarles un poco, como lo hicimos en el estudio pasado, sobre la visión griega helenística que había heredado Roma, ¿no? De Alejandro Magno y de la cultura griega, la visión del cosmos, ¿no? El cosmos significa orden, adorno, belleza. Originalmente fue una palabra utilizada por los antiguos griegos para designar la totalidad de la existencia. Los griegos creían que el cosmos se regía por una serie de leyes, en griego se dice nomos, las cuales serían uno de los objetivos de comprensión de los primeros pensadores, con lo que se iniciaría entonces una versión embrionaria de la filosofía griega. Estas leyes, a su vez, se entendían que establecían un determinado orden, que es la antítesis del caos. Para los griegos, el cosmos, que no solamente es el mundo en la tierra, sino el universo, la creación en general, era perfecta, ordenada, sin ningún tipo de caos. De esta palabra cosmos, o sea, no había nada que añadirle a la creación. De la palabra cosmos viene la palabra muy famosa entre ustedes las mujeres, que es cosmético, y entre algunos hombres también,
que significa relativo a la belleza y al orden. Cosmético, que emana concretamente de la suma del sustantivo cosmos, que puede traducirse como belleza y orden, y del sufijo ico, que es equivalente a relativo a. Por lo tanto, cosmético es relativo a la belleza y al orden. Vamos a hacer un poquito también de contexto cuando recordemos que Alejandro Magno fue el mayor conquistador de la historia y en pocos años, no sé si en un periodo de 19 años, algo así, conquistó, bueno, pues todo el mundo conocido en esa época. Y él, luego de que murió, por cierto que él era practicante de parte del estilo de vida griego, era que a los jóvenes le pertenecían al gobierno, y a los 7 años el gobierno tomaba control de los niños varones y los adiestraban en la guerra y los inducían a la homosexualidad. Alejandro Magno era homosexual. Luego que culmina, muere Alejandro Magno joven, pues el reino es dividido entre sus principales generales, hay unas divisiones ahí, pero se mantiene la cultura helenística griega que se expandió a través de todos los reinos, ¿no? En la época más o menos 175 años antes de Yeshua, es la época donde uno de esos reinos en los que se había dividido el reino de Alejandro, representado por el rey Antíoco Epifanes, que estaba en su intento por helenizar al pueblo de Israel, le prohibió a todos los judíos guardar la Torá, seguir las tradiciones y costumbres, y el pueblo se estaba, por supuesto, resistiendo. Esto concluyó con la profanación del Beit Hamikdash, o sea, del templo sagrado, y él ahí, en el lugar santísimo, sacrificó un cochino, un cerdo, algo horrible, profanó todo el templo. Entonces, de ahí vino una rebelión, que es la de los se me olvidó ahorita el nombre, pero hubo una rebelión que concluyó con la reconquista, le ganaron a los griegos, y reinauguraron la conquista de los macabeos, reinauguraron el templo y de ahí viene la celebración de Hanukkah. Entonces ya había una confrontación muy importante desde hace muchos años, desde antes de que Yeshua naciera, entre la cultura griega y el intento de helenización del pueblo de Israel, lo cual habían conseguido, sobre todo muchos judíos que vivían fuera de Israel, se habían ido helenizando poco a poco y habían perdido el idioma y todo ese tipo de cosas. Ok, con ese contexto, seguimos dándole contexto con respecto al tipo de religión de los griegos, ¿no?, que practicaban los romanos también. Dice, la religión griega era politeísta y antropomórfica, es decir, creían en muchos dioses y estos tenían forma humana. Se creía que los dioses griegos vivían de manera similar a la de los humanos y tenían las mismas virtudes y defectos, pero no conocían de enfermedad, miseria, vejez ni muerte, ya que eran omnipotentes e inmortales. Los griegos también creían que los dioses vivían en palacios construidos en la cima del monte Olimpo y cada ciudad tenía un dios protector. Construían templos, santuarios, ofrendas y estatuas en su honor. También se realizaban fiestas religiosas en cada polis. La más famosa era en la ciudad de Olimpia, en honor a Zeus. Esta recibía el nombre de Olimpiada y se realizaba cada 4 años, tradición que permanece hasta el día de hoy. Por cierto, los Juegos Olímpicos eran este año en Japón y fueron suspendidos por el tema del coronavirus. Entonces,
los griegos o esa cultura griega eran muy dados a la belleza, a la superficialidad, a la belleza física y también al desarrollo de la mente, pero contrario al mundo de nuestro pueblo Israel, el mundo judío de esa época, que indudablemente, por ejemplo, tú veías el templo y era algo bellísimo, veías a las vestiduras del sumo sacerdote y era todo bellísimo, pero esa era una belleza que representaba la presencia de Dios, porque entonces la belleza de nuestro pueblo es una belleza principalmente espiritual, y en la medida que más nos podemos acercar a Dios, entonces somos más bellos, digámoslo así, porque somos más parecidos a Él. Entonces había una confrontación indudablemente entre el sistema de vida, la manera de pensar de la cultura griega, representada en este caso por el Imperio Romano, y el pueblo de Dios. En el judaísmo, al mundo, ¿cómo se le llama? Se le llama a este mundo el Olam Hasé, que significa este mundo, y al mundo venidero se le dice el Olam Habá. También otra manera como se le denomina al mundo en el judaísmo es el Olam HaSheker, que es el mundo de la falsedad. Ese es este mundo. Y el mundo venidero, el Olam HaEmet, el mundo de verdad. Dentro de la cultura griega yo creo que se pensaba que este mundo era perfecto y no había que agregarle ni quitarle nada, o sea que no tenían esa expectativa por un mundo venidero que sea diferente. Entonces vemos ahí grandes diferencias. Fíjense que en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, también se hace referencia a una manera de llamarle a este mundo. Y en Lucas 9:10 dice: y yo os digo, hablando de Yeshua, haceos amigos por medio de las riquezas injustas. Entonces, todas las riquezas de este mundo están de alguna u otra manera contaminadas, son perecederas y no van a ir al mundo venidero, para que cuando falten os reciban en las moradas eternas, haciendo referencia al Olam Hasé, al Olam Habá. El que es fiel en lo muy poco es fiel también en lo mucho, y el que es injusto en lo muy poco también es injusto en lo mucho. O sea, lo mucho está hablando de las moradas eternas y lo poco está hablando de este mundo donde hay riquezas injustas. Por lo tanto, en el Brit Hadashah se denomina a este mundo también lo poco, y al mundo venidero se le denomina lo mucho. Y no solamente eso, ¿no? En la primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, versículos 15, nos dice el apóstol: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, o sea, al cosmos, es lo que dice ahí, el amor del Padre no está en él. Diametralmente opuesto a la cultura griega y la cultura de los gentiles, ¿no? De las naciones, en este caso a los romanos, a donde está dirigida la carta. Entonces, este mundo es pasajero y no nos debemos apegar a él, es el mensaje del Evangelio. En Juan 3:17 dice: porque Dios no envió a su Hijo al cosmos para juzgar al cosmos, sino para que el cosmos sea salvo por él. ¿Qué quiere decir? Que ese cosmos no es perfecto. Aunque Dios lo creó perfecto, bueno, fue contaminado, fue desordenado y fue oscurecido, fue desordenado, digámoslo así. Entonces había la necesidad de que Hashem interviniera al cosmos para poder salvarlo del caos, del desorden, de las tinieblas y de la muerte. Entonces, esa belleza con la que Dios hizo al mundo, nosotros ya lo hemos visto en múltiples oportunidades, que estaba sustentada y basada en el Reshit, que es la primicia, que es Yeshua HaMashiach. Por lo tanto, Yeshua HaMashiach, Jesus Christos en griego, representa la belleza y la armonía del Creador, siendo Él el creador y sustentador de todas las cosas visibles e invisibles. Vamos a continuar entonces
con la lectura del libro de Romanos, capítulo 1. Me voy a saltar algunos versículos para poder concentrarme en el mensaje. Vamos a leer desde los versículos 18 al 25. Entonces dice así, hablándole a los gentiles, ¿no? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringe la verdad. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos. Recordemos que los gentiles no tenían la Torá, no tenían el pacto de la Torá ni las promesas, pero sí tenían el testimonio de Dios a través de la creación misma. Lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente, porque desde la creación del mundo, del cosmos, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Los gentiles no tienen excusa de no reconocer a Dios. Entonces, ¿cómo el hombre puede conocer a Dios? A través de su creación misma, porque es el sello de Dios mismo, la firma de Dios está en la creación. Versículos 21 al 23 dice, porque aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Dios es luz, Dios separó la luz de las tinieblas, fue lo primero que hizo. Sin embargo, el ser humano amó más las tinieblas que la luz y su corazón fue lleno de oscuridad. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Solo con ver la creación de Dios es suficiente para que lo honremos y para que le demos gracias. Seguimos leyendo hasta el versículo 25, que hasta aquí es que vamos a llegar. Por consiguiente, Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por lo tanto, vemos aquí que el ser humano, el hombre, es mentiroso e idólatra, pero por naturaleza. Por naturaleza. Ok, vamos a disertar un poco sobre todo esto. Y el resultado de no reconocer y honrar a Dios, ni ser agradecido con Él, es que Él entenebrece nuestro corazón. En el Salmo 104, 29, ¿qué dice? Escondes tu rostro. Eso es una manera de entenebrecer el corazón, escondiendo el rostro de Dios de nosotros mismos. ¿Qué sucede cuando Él esconde su rostro? Se turban, le quitas el aliento, expiran y vuelven al polvo. O sea, es literalmente estar muerto. Y podemos estar muerto en vida, como el Señor le dijo a la persona que quería seguirlo. Le dijo, bueno, ve, sígueme. Y él le dijo, voy a enterrar a mi padre. Y dijo, deja que los muertos entierren a los muertos. Quiere decir que esas personas que pueden estar vivas, pero muertas porque el rostro de Dios es oculto delante de ellos. En el Salmo 132, 8, 10 dice, levántate, Hashem, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder. Vístanse de justicia tus sacerdotes y canten con gozos tus santos. Por amor a David, tu siervo, no hagas volver el rostro de tu ungido. El ungido de Dios, que es descendiente de David, está hablando claramente de el Mesías, el Mashiach. Y vimos anteriormente en la lectura del otro salmo de que Dios esconde su rostro. Su rostro es el rostro de Mashiach, que es la única, porque Dios es invisible, pero la única forma visible que podemos ver a Dios a través del Mesías. En Ezequiel 39, 29 dice,
no les ocultaré más mi rostro, porque habré derramado mi espíritu sobre la casa de Israel, declara Hashem Elohim. Recordemos que la casa de Israel se gentilizó y el cumplimiento de esa profecía viene dada por lo que vamos a celebrar en el día de mañana, la fiesta de Shavuot, cuando el Señor derramó el Espíritu de Dios sobre la casa de Israel, y de esa manera fue revelado el rostro de Yeshua, y nosotros pues tenemos ese privilegio hoy en día. Entonces el rostro de Dios está íntimamente ligado al rostro del Mesías, y la única manera que se revela es a través de su Espíritu. Ese rostro es oculto al mundo. Y luego, en Deuteronomio 31:18, hablándole Dios a su propio pueblo, aunque, como les dije, en esta parte de la carta a los romanos es el juicio a los gentiles, pero fíjense que lo mismo sucede con el pueblo de Dios cuando nos apartamos de Él, cuando caemos en idolatría. El resultado es esconder el rostro de Él. En Devarim, Deuteronomio, cuando Moisés le está dando las instrucciones últimas al pueblo justo antes de cruzar la tierra prometida, él sabe que el pueblo, luego que conquiste la tierra, se va a desviar en pos de otros dioses, y le profetiza que Dios iba a esconder su rostro sobre el pueblo de Israel. Pero ciertamente esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que habrá hecho el pueblo, pues se volverá a otros dioses. Entonces, si para el pueblo de Israel, que tenía el pacto y las promesas, se iba a esconder el rostro de Dios, bueno, mucho más estaba oculto para los gentiles, que eran idólatras por naturaleza. Vamos entonces a ver un poco lo que es el sello de Dios en la creación después de haber hecho estas consideraciones. Y ahí vamos a conectarnos con lo que les había dicho sobre la secuencia de Fibonacci, el número Fi, o la proporción áurea, el número de oro, la proporción divina, tiene muchos nombres. Algunos han vieron algunos de los videos que yo le mandé como de preparación para que entendieran, pero de todas maneras yo coloqué este otro video pequeño, corto, para que tengan una idea muy resumida de lo que es la secuencia de Fibonacci y el número de oro. Leonardo de Pisa, también llamado Fibonacci, fue un matemático italiano, que vivió entre 1170 y 1250, y fue el autor de la posteriormente denominada sucesión que lleva su nombre. Fibonacci explicó el desarrollo de fenómenos naturales de crecimiento, a través de una secuencia numérica. Esta secuencia se genera sumando dos números consecutivos, para obtener el siguiente. Por ejemplo, la sucesión comienza por el número 1. Para saber el siguiente número de la secuencia, hay que sumarle el anterior, 0. Entonces, 1 más 0 es igual a 1. El siguiente surge de 1 más 1. O sea 2. El siguiente es la suma de 2 más 1. 3. 3 más 2. 5. 5 más 3. 8. Y así sucesivamente hasta el infinito. Los números de Fibonacci poseen varias propiedades interesantes. Las ramas y las hojas de las plantas se distribuyen buscando siempre recibir el máximo de luz para cada una de ellas. Por eso, ninguna hoja nace justo en la vertical de la anterior. En general, las hojas nacen siguiendo una espiral alrededor del tallo. Si a una hoja de la base del tallo le asignáramos el número 0, y luego, contáramos cuántas hojas hay en el tallo hasta encontrarnos directamente sobre la hoja 0, veremos que en la mayoría de las plantas este número pertenece a la sucesión de Fibonacci, como así también el número de vueltas dadas hasta encontrar la superposición. La flor del girasol, por ejemplo, tiene 21 espirales que van en una dirección, y 34 que van en la otra. Ambos son números consecutivos de Fibonacci. El largo de las falanges también respeta la sucesión. Como así también los brazos en espiral de las galaxias. Quizás una de las más curiosas, es que el cociente de dos números consecutivos de la secuencia, se aproxima al llamado número de oro.
Este número, descubierto por los renacentistas, tiene un valor de 1,618, y se lo consideraba el ideal de la belleza. Un objeto que tuviese esta proporción, era estéticamente más agradable que uno que no lo hiciese. Por ejemplo, la proporción ideal de un ser humano, se cumplía si la proporción entre su altura y la altura de su ombligo era la del número de oro. La sucesión también está presente en el arte, en la relación entre las partes del Partenón, en los objetos y personas que aparecen en las obras de Miguel Ángel y Da Vinci, y en las estructuras formales de las sonatas de Mozart, y en la Quinta Sinfonía de Beethoven. La espiral de crecimiento básica del reino animal responde a la espiral de Durero, que está generada a partir de la secuencia de Fibonacci. La secuencia, también está presente en el mercado bursátil, buscando predecir rangos de precios objetivos, a los que debiera llegar una acción cuando se encuentra en una determinada tendencia. Somos explainers. Explicamos todo. Ok, fue súper cortico, pero resumido, pero conciso. Y esa secuencia de Fibonacci, que en la medida que va avanzando, al dividir los dos números, van a acercarse cada vez más al número de oro, que es 1.618033, pero en realidad es un número con decimales infinitos, ¿no? Es un número irracional. La vemos en toda la creación. Y, por ejemplo, como habíamos visto ahí, las proporciones del tamaño del cuerpo humano dividido entre el largo desde el ombligo hasta los pies tienden a dar la proporción Fibonacci. Hoy estuve midiéndome yo y efectivamente estuve cerca. En la medida que nos acercamos a 1.618, nos acercamos a la perfección, a la belleza, a la armonía. Me falta un poquito para llegar a eso. Si medimos los hombros y lo medimos con la cintura, y da 1.618, estamos bien. Yo creo que casi todos los hombres aquí estamos raspados. Yo creo que Dan el que más se acerca a esa proporción de Fibonacci de los que estamos aquí. Y bueno, también el rostro humano, mientras más se acerca a esa proporción, más bello es. De hecho, los cirujanos utilizan el número áureo, la proporción de Fibonacci, para diseñar sus cirugías estéticas, ¿no? Lo vemos también en la forma de la oreja, en el tamaño del brazo, el tamaño de la mano dividido por la falange, o sea, en todos lados. Lo vemos en las galaxias, en los huracanes, lo vemos como lo vimos en el video, en la concha del caracol, en el girasol, lo vemos en las olas, lo vemos en los cuernos del carnero. Y el ser humano, verdaderamente Dios nos ha dotado con mucha inteligencia y mucha capacidad, y descubrió esta secuencia, descubrió ese número de oro y pudo analizar cómo el universo está lleno de esa proporción. De hecho, Fibonacci no fue el que descubrió este número y esta proporción. Esto ya desde más antiguo se conocía en la India, ¿no? Pero grandes artistas pues lo usaron para sus obras maestras, sea obras de arquitectura, de arte. Leonardo da Vinci lo usó para sus grandes obras maestras. En la actualidad, por ejemplo, esta foto es de un aeropuerto en China, creo que en Hong Kong, y ese diseño arquitectónico que se ve espectacular, bueno, fue hecho tomando en cuenta la proporción áurea, el número o la secuencia de Fibonacci. Entonces, es increíble cómo el ser humano ha podido analizar, meditar en la creación y sacar provecho de eso. Pero lo que es triste es que veamos todas esas maravillas
y seamos tan inteligentes como para poder profundizar en todas estas cosas, incluso, como lo dijo el video, muchísimas estrategias de inversión en las bolsas de valores utilizan el Fibonacci para poder entender y predecir la evolución de las acciones y los precios y todo ese tipo de cosas. Pero lo usan para todas esas cosas, para la cirugía, para el arte, para todas las cosas, pero no se usa para darle gracias a Dios y para reconocer que Él es el creador de todas las cosas y que Él puso un sello y una firma en todo. Entonces, en el Salmo 104, 24 dice: cuán numerosas son tus obras, oh Hashem, con sabiduría las has hecho todas. Llena está la tierra de tus posesiones. Esa debería ser nuestra reacción a la hora de ver la creación de Dios. Vemos en 1 Corintios 18, del 18 al 20, dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Sabemos que cuando dice poder de Dios está hablando del Espíritu de Santidad, que es el poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del cosmos, del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, como lo acabamos de ver, ¿no? Ellos manejaban todos estos descubrimientos de una manera increíble, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Continúa diciendo: mas para los llamados así judíos como griegos, gentiles, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces, esa sabiduría con la que Dios creó todas las cosas es Cristo, Mashiach, Yeshua. Él es la sabiduría y Él es el poder de Dios. Vemos que la palabra sabiduría en hebreo se dice Hokmak y su valor numérico en gematría es 37 y 73, los cuales son dos números espejos. Ahora, como vimos en el video, cómo se forma la serie o la secuencia de números Fibonacci. La serie de números de Fibonacci se suma sumando cada número con el número anterior de la secuencia. Va 1 más 1, 2, 2 más 1, 3, 3 más 2, 5, 5 más 3, 8, 8 más 5, 13, hasta el infinito. Entonces fíjense que de esta secuencia surge algo que es bien curioso, ¿no? Cada 19 números de esa secuencia, el número que corresponde a la posición 19 es divisible entre el 37, que representa la sabiduría. Entonces, así, después del 19, más 19 son 38. El número Fibonacci, posición 38, es divisible entre 37. Y así hasta el infinito. Cada 19 números, ese número es divisible entre 37. Eso es bien representativo y lo vamos a ver ahorita. Tomen en cuenta que la serie de números de Fibonacci está profundamente relacionada con el Golden Ratio, que es esencialmente la huella digital de Dios en toda la creación. Incluso los científicos seculares reconocen que la Golden Ratio o número de oro se encuentra en todo el mundo natural, como lo acabamos de ver. Entonces, miren lo que vamos a hacer. Vamos a tomar los primeros 19 números de la serie de Fibonacci y los vamos a descomponer en sus factores. Ya les explico qué significa eso. Ahí está, de la posición 1 hasta la posición 19. La posición número 1 es el 1, la 2 es el 1, la 3 es el 2, la 4 es el 3, la 5 es el 5, la 6 es el 8. Si descomponemos el número 8 en sus factores, 8 es igual a 2 por 2, 4 por 2, 8.
Entonces los factores del número 8 son 2 por 2 por 2. El 13, que es la posición 7, es un número primo y solamente lo puedes dividir entre 13 y entre 1. Entonces el único factor ahí es el 13. 13 igual a 13. La posición 8 es el 21 y los factores del 21 es 3 por 7, 21. Y así cada uno de los números. 34 es igual a 2 por 7, 55 es 5 por 11, 89 es número primo, factor 89, 144 es 2 por 2 por 2 por 2 por 3 por 3, 144. Y así todos los números hasta el 19. El número 19 de la posición Fibonacci es 4184, que es un número, como les dije, divisible entre 37. Cada 19 números lo puedes dividir entre 37 siempre. En este caso es 37 por 113. Entonces miren el ejercicio que vamos a hacer. Vamos a agarrar cada uno de los factores y los vamos a sumar. Esto lo vamos a ver en la siguiente pantalla, que es esta. Yo puse cada uno de los factores que vimos en la pantalla anterior y los sumé. Ustedes pueden corroborarlo en cualquier momento cuando vean la repetición del video que va a estar disponible, para que vean que es correcta toda esta operación. Entonces, cuando sumamos todos los factores de los primeros 19 números de Fibonacci, nos da 2368. ¿Qué es 2368? El nombre de Yeshua HaMashiach escondido en su nombre gentil, que es Jesús Christos. Jesús 888, ahí está el valor letra por letra. Cristos 1480, que al sumarlos ambos te da 2368. Es decir, la huella digital de Dios, la firma de toda la creación, que lo podemos ver en la secuencia de Fibonacci y en el número de oro, que está revelado, ahí está escondido el rostro de Dios en Yeshua HaMashiach, a través de su nombre gentil, Jesucristo. Por lo tanto, Yeshua HaMashiach es el sello de la creación, que los gentiles no lo honraron, no lo reconocieron y se fueron. Con esa misma sello de la creación, construían las esculturas donde iban a ser dioses falsos. Con esa misma descubrimiento del número de oro, de la proporción ario, de la secuencia de Fibonacci, hicieron templos paganos. Imagínense el nivel de deshonra para con Dios mismo, porque el rostro de Yeshua, aunque estaba ahí, estaba oculto. Yeshua es la belleza, la armonía, el poder y la sabiduría de toda la creación, y Él es el único que podía restaurar la creación. Por eso, cuando Pablo dice que él está muy impresionado porque la fe de los romanos, es decir, Yeshua HaMashiach es predicado por todo el cosmos, porque el cosmos necesita ser restaurado, el cosmos necesita ser intervenido, porque es el mundo de las tinieblas, el mundo de la mentira, de la falsedad, porque está contaminado de pecado, está contaminado por la muerte. Y es lo que los gentiles no reconocían, y por lo tanto Pablo, de una manera magistral, está ejecutando de manera teológica, escrita, un juicio hacia los gentiles, que más adelante va a hacerlo igual también con los judíos. Y con eso culminamos este pequeño estudio hasta el versículo 25. Vamos entonces a dejar de compartir la pantalla y abrir los micrófonos para que compartamos